Buenas tardes, la sentencia que seleccioné fue la sentencia C-1433 del año 2000. Básicamente en esta, las señoras Rosalba Inés Jaramillo Murillo y el señor Orlando Muñoz Neira ejercieron pues la acción pública de inconstitucionalidad de forma independiente frente a la Ley 547 del 23 de diciembre de 1999, por la cual se decreta el presupuesto de renta y concurso de capitales, ley de apropiación de la vigencia fiscal del 1 de enero del 31 de diciembre del año 2000. En cuanto a sus disposiciones, nos complementaron la aprobación para cubrir durante la vigencia fiscal del año 2000 el aumento que compensaría la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de todos los servicios públicos. Bueno, en primera instancia, pues la sala rechazó la demanda por considerar que la Corte pues carecía de competencia para resolver esta. Más adelante, las accionantes presentaron un recurso de súplica y la sala revocó el auto que había rechazado anteriormente y procede a admitir la demanda. En la demanda se presentaron algunos argumentos que se esbozan de la siguiente manera. Alegan que la ley hace un reajuste salarial generado a un aumento del 9% a grupos limitados de servidores, que son aquellos que devengan un salario inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con ello, pues la ley vulnera el principio de igualdad en la medida en que coloca a la gran mayoría de trabajadores públicos en condiciones inferiores, no solo frente a aquellos que son favorables al reconocimiento. Además de esto, se vulnera el derecho constitucional a una remuneración justa y el derecho al trabajo. En cuanto a los argumentos expuestos anteriormente, básicamente la Corte estipula que el encargado de fijar los salarios de los servidores públicos es el gobierno. Estima la Corte que para el ajuste salarial no es correspondiente decirlo de esta manera como incremento, como se menciona en la ley, puesto que para que exista un incremento debe haber una remuneración y se requiere que ésta se revise y modifique aumentándola luego de un ajuste de inflación teniendo en cuenta los factores reales de carácter socioeconómico. Bueno, como bien se menciona, es distinto pues ajustar el salario a incrementarlo, puesto que el incremento es algo que debe hacerse anualmente según la Ley 4 de 1992. Además de esto, pues es importante aclarar que en el proyecto de la Ley del Presupuesto para la vigencia del año 2000 se concibió ajustando a una serie de criterios macroeconómicos dentro de los cuales tuvo un peso determinante la necesidad de restringir los aumentos salariales. Es así como la ley acusada pues reconoce dos franjas de servidores públicos en relación con el incremento o mejor con el ajuste salarial. Quienes devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes, que fueron los beneficiarios, y los demás que fueron excluidos de tal beneficio. Con base en lo expuesto anteriormente, pues la Corte decide declarar exequible el mencionado artículo en su parte motivada, pero inexequible en lo relativo al ajuste salarial de los servidores públicos para el año 2000. Bueno, con lo anterior esbozado, nos damos cuenta que la afectación económica de la sentencia pues es evidente, que hace una afectación económica en cuanto a lo respectivo al valor del 9% del aumento salarial que se pretendía realizar pues a los servidores públicos que tuvieran un salario inferior a 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Estos efectos económicos o esta afectación económica se vería reflejada en un aumento de impuestos o en un coste más alto en los servicios estatales, pues el dinero de este aumento salarial debe ser cubierto por alguna parte. Pues teniendo esto claro, podríamos hacer un cálculo rápido y decir que en Colombia hay aproximadamente 1.200.000 servidores públicos, de los cuales un mínimo del 10% tienen un salario inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales. Si este incremento del 9% se hubiera efectuado, habría un incremento mensual de 230 millones de pesos por el 10% de los empleados, que serían los que tienen menos de los 2 salarios mensuales, y anualmente se incrementaría en 2.760 millones de pesos. Gastos que generarían una gran afectación económica a pues lo que respecta al patrimonio estatal de Colombia. Ahora bien, en cuanto a los efectos macroeconómicos, el que podemos ver en esta situación es un incremento desmesurado o al menos medido del gasto público. En este caso en concreto, pues como hemos reiterado varias veces, se genera una ley que intenta generar un aumento del 9% hacia los servidores públicos que tienen un salario inferior a
los salarios mensuales vigentes. Entonces, básicamente, pues esto no debería estar pasando y esto generaría un aumento en los gastos públicos, como ya vimos que hicimos los cálculos numéricos. Ahora bien, en cuanto a los efectos microeconómicos, el primero que podemos ver es el incremento desmesurado de los costos de transacción. En este se observa pues el incremento desmesurado en cuanto a los costos de transacción, pues se genera un esfuerzo en cuanto al gasto de tiempo, en cuanto a las negociaciones, los debates por los que tuvo que pasar la ley para que se generara. Todo esto para que al final terminara siendo inexequible el artículo referente al aumento del 9%. Todo por una mala estructuración de la misma y por ende se debe hacer pues la debida corrección como hizo la Corte, y esta inversión genera gastos en los servidores públicos y en las entidades estatales. Por último vemos la eficiencia económica, que el concepto de eficiencia pues está mal entendido por parte de las altas cortes, puesto que realmente la definición de eficiencia es una búsqueda por incrementar los recursos sin perjuicio de que medidas complementarias busquen su adecuada distribución. En el caso en concreto, no hay ni un beneficio ni un desmejoramiento para nadie, es una decisión justa. No se hizo un desmejoramiento en las calidades laborales a los servidores públicos, pero tampoco se le dio un aumento salarial, que era pues un gasto extra que iba a recaer en el Estado.